pasar entonces ahora a una charla mucho más técnica que la que dio Ricardo. Les voy a contar algunas de las cosas que se hicieron y que estamos actualmente haciendo en una de las líneas de investigación del Departamento de Corrosión, que es la corrosión de biomateriales. Ahí le puse un título medio pomposo, conexión entre ciencia de los materiales y la biología, para que se enganchen un poquito, pero bueno. Ante todo tendremos que empezar definiendo qué es un biomaterial, ¿sí? En la literatura encontramos muchas definiciones, ¿sí? Pero básicamente podemos decir que es un material utilizado en un dispositivo médico que está pensado para interactuar mutuamente con sistemas biológicos. Y en el dibujito del señor vemos cómo los biomateriales se utilizan en muchísimas partes del cuerpo humano. ¿Qué requisitos debe cumplir un biomaterial? Bueno, fundamentalmente debe ser biocompatible. La biocompatibilidad es la habilidad que tiene el material para ser aceptado por el cuerpo del paciente. Por supuesto, no tiene que quitar los tejidos circundantes, no tiene que provocar una respuesta inflamatoria ni reacciones alérgicas y obviamente no tiene que tener efectos carcinogénicos. En esta tabla lo que puse es algunas de las aplicaciones de biomateriales. Tenemos, de acuerdo a la aplicación, el tipo de material más frecuentemente empleado. Si ustedes miran alguna de las líneas van a ver que hay materiales de diversos tipos, metales, polímeros, cerámicos, algunos que son compuestos. En particular, en esta charla yo me voy a centrar en los biomateriales metálicos, como por ejemplo los materiales de uso dental, aparatos de ortodoncia, prótesis, coronas, puentes, los propios implantes dentales que se hacen de titanio, todos lo conocen, los implantes coxofemorales que se hacen de acero inoxidable, de aleaciones de titanio, y también dispositivos anticonceptivos. Los dispositivos, los DIU, intrauterinos, son dispositivos que constan de un cuerpo de plástico, de un alma de plástico y un arrollamiento de un alambre de cobre. Bueno, todos estos materiales metálicos o biomateriales metálicos son susceptibles de sufrir corrosión, ¿sí? Es decir, de deteriorarse como consecuencia de una reacción que tienen con el medio que los rodea. Como por ejemplo se muestra ahí en la foto un metal que presenta picaduras, ¿sí? Es un tipo de ataque localizado. También puede haber una corrosión general, en donde uno ve que toda la superficie del metal se ha corroído. El tipo, la forma de corrosión y la velocidad con la que ocurre el proceso de corrosión depende de múltiples factores, ¿sí? Los más importantes, la temperatura, el pH de la solución, la composición de la solución en la que está expuesta el material, en fin. Existen los metales nobles, platino, litio, oro. Estos metales se llaman nobles porque son intrínsecamente resistentes a la corrosión debido a su alta estabilidad termodinámica. En general son caros y no se utilizan demasiado. Lo que sí se utilizan son los llamados metales o aleaciones pasivables. Entre los metales pasivables está el titanio, el circonio, y entre las aleaciones podemos citar a los aceros inoxidables, ¿sí? Ese es el stainless steel. ¿Qué características tienen estos metales pasivables? Que son estables porque se forma una delgada película superficial de óxido que los protege de la solución o del medio en el cual están inmersos. Por ello son seleccionados frecuentemente para la fabricación de implantes. Bueno, pero los implantes también tienen fallas y a la hora de elegir un material como biomaterial hay que previamente estudiar su resistencia a la corrosión. Estos estudios en general son interdisciplinarios y necesitan la participación de químicos, biólogos, físicos, ingenieros, médicos. Lo que voy a hacer a continuación es contarles en lo que hemos estado trabajando en los últimos años en el grupo, que básicamente consiste en el estudio de la susceptibilidad a la corrosión de diversos materiales que se pueden usar como biomateriales y también algunos estudios de biocompatibilidad que hemos hecho. El primer caso que les voy a contar es el estudio de la susceptibilidad a la corrosión de materiales de uso dental. Bueno, ¿qué requisitos debe tener cualquier metal o aleación para ser usada en la boca? Bueno, fundamentalmente que no genere productos de corrosión dañinos y que la degradación de la aleación sea lo suficientemente lenta o limitada para poder asegurar su vida útil. Por otra parte, sabemos que los alimentos generan variaciones importantes de la química bucal, ¿sí? Varía en un amplio rango el pH y además los alimentos suelen quedar adheridos en las restauraciones metálicas, con lo cual hay todo un ambiente, digamos, que puede llegar a ser nocivo para el material. A la hora de evaluar si una determinada aleación se puede usar como implante o como material dental,
uno pensaría que lo que tiene que hacer es evaluarla en dos fluidos fundamentales. Primero en saliva, que es el fluido más importante con el cual va a estar en contacto el material. Y después, por ejemplo, en determinadas bebidas o alimentos que uno ingiere habitualmente. Con respecto a realizar ensayos en saliva, lo ideal sería realizarlos en saliva natural, pero esto es poco práctico, es difícil de estandarizar ensayos in vitro en saliva natural, y entonces lo que se utiliza en general son salivas artificiales, es decir, soluciones que simulan el comportamiento de la saliva natural. Hay muchísimas soluciones, en la literatura nos encuentran más de 20 diferentes propuestas de salivas artificiales. En general no contienen compuestos orgánicos estas salivas, y una de las cuestiones que se nos planteó en el grupo es determinar hasta qué punto estas salivas artificiales propuestas en la literatura simulan el verdadero comportamiento en saliva natural. A tal fin, entonces, realizamos un estudio en donde evaluamos el efecto de las diferentes formulaciones de saliva artificial comparándola con el comportamiento de una saliva natural. Y después, en una segunda parte, lo que estudiamos es la susceptibilidad de la corrosión de lesiones dentales en diferentes bebidas. Entonces les voy a contar con un poquito más de detalle estos dos temas que abordamos. Con respecto al desarrollo de una saliva artificial o al estudio de las salivas artificiales, podemos decir lo siguiente. Ya dije que hay muchísimas en la literatura, y no sabíamos al principio hasta qué punto eran buenas esas propuestas. Entonces, lo que se evaluó es la susceptibilidad a la corrosión de una aleación de uso dental estándar. Usamos un bronce al aluminio, que es una aleación relativamente económica y, digamos, estándar, y la ensayamos en las diferentes formulaciones de saliva artificial y la comparamos con la obtenida en una saliva natural. Aquí está la lista de soluciones de saliva artificial que utilizamos, ¿sí? Cada una tiene una composición química distinta. Este es el material que ensayamos, el bronce al aluminio, tiene una característica, una apariencia dorada, como si fuera un metal oro, digamos, un metal noble, pero no lo es obviamente, es relativamente económico, su composición química está dada acá, y se usa frecuentemente en los países de Latinoamérica para hacer puentes y coronas. ¿Cómo evaluamos la corrosión de este material en las diferentes salivas? A través de métodos electroquímicos, particularmente el trazado de curvas de polarización. Si no me voy a explayar demasiado en lo que es una curva de polarización, porque no tengo tiempo, simplemente aquí les puse, esta es una celda de vidrio con la que nosotros trabajamos. Básicamente nosotros en esa celda colocamos el material, que lo montamos de esta manera a través de un contacto eléctrico, el material a ensayar, ponemos la solución de interés, tenemos una serie de entradas para electrodos, de referencia, contraelectrodos y demás, y lo que hacemos es medir la respuesta del material a diferentes potenciales aplicados, ¿sí? Es decir, nosotros a través del potenciostato, famoso que hablaba Ricardo, que es nuestro elemento de trabajo cotidiano, sin potenciostato no podemos hacer nada. Con el potenciostato nosotros vamos variando el potencial aplicado a la muestra y medimos la respuesta en corriente que nos da el equipo. De manera de que trazamos esta curva de corriente potencial. A modo de ejemplo, aquí les puse dos curvas que uno podría obtener. En el caso de la curva negra, uno ve que a partir del potencial de corrosión, que es el potencial libre que tiene la muestra cuando uno la sumerge en la solución, uno va aumentando en forma dinámica el potencial y ve que, por ejemplo, la corriente pasa por lo que se denomina una zona pasiva, es decir, se obtienen valores de corriente relativamente bajos y estables, ¿sí? En ese rango de pasividad, la aleación está relativamente protegida, está pasivada, ¿sí? Y es un comportamiento deseable para un biomaterial. Si uno aumenta mucho el potencial, puede llegar a lo que se denomina potencial de ruptura y encontrar que la corriente empieza a aumentar rápidamente o abruptamente, dando cuenta de que la pasividad se rompió, esa capa de óxido que protegía el metal de alguna manera falló, aumenta la corriente, el metal se empieza a corroer, puede ser por ejemplo por picado. Es decir, que en la curva negra correspondería a un material con un relativo buen comportamiento siempre y cuando no se sobrepase el potencial de ruptura. En el caso de la curva roja vemos otro tipo de comportamiento. Estamos aquí en presencia de lo que uno podría decir que es una disolución activa desde el principio. Desde que empezamos a aplicar o aumentar el potencial, la corriente empieza a aumentar, ¿sí? Hay mucha disolución del metal y esta es la situación no deseable. Bueno, aquí les muestro entonces las curvas de polarización que obtuvimos para nuestro bronce al aluminio cuando las ensayamos en las diferentes salivas artificiales, ¿sí? He agrupado los resultados en varias gráficas. Aquí pongo en negro la curva hecha en saliva natural, ¿sí? Y en distintos colores las otras formulaciones. Vemos que las diversas formulaciones de la literatura no dan exactamente cuenta del comportamiento en saliva natural. Si bien todas estas salivas
artificiales tienen una zona pasiva igual a la de la saliva natural, el potencial de ruptura de la saliva natural es mucho más bajo que las otras soluciones. Acá hay otro grupo de curvas donde también vemos que las salivas artificiales no responden exactamente como la saliva natural. En este caso el potencial de ruptura es menor al de la saliva natural. Y acá tenemos otro grupo más en donde vemos que también, si bien hay cierta similitud, no es del todo correcto. La formulación que más se parece a la saliva natural es esta de aquí, que está en violeta, que es la que corresponde a la solución de E de Erickson. Y a partir de esa formulación es que nosotros empezamos a trabajar cambiando la composición química y buscando reproducir el comportamiento de saliva natural. Luego de las pruebas llegamos a finalmente esta composición. Estos son los reactivos que utilizamos. Fíjense que tenemos básicamente, mayoritariamente cloruros, también hay fosfatos, y un componente orgánico que las soluciones anteriores no tenían, el ácido cítrico. Con esta formulación de saliva artificial propuesta por nosotros, la volvimos a testear. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos 4 aleaciones de uso dental, un cobre al aluminio, un acero inoxidable, IC 304, y otras 2 que ahora les voy a mostrar en las próximas diapositivas, y las evaluamos tanto en la saliva natural como en la saliva artificial propuesta por nosotros. Y obtuvimos relativamente buenos comportamientos. Como ven, las curvas ahora, las 2 rojas se parecen, las 2 azules se parecen. La diferencia entre la roja y las azules obviamente porque es otro material. Pasemos a la siguiente. Aquí cambiamos a otra aleación típica del TAC, que es una aleación cobalto-cromo, y acá una amalgama con bajo cobre. Nos dimos por satisfechos con nuestra nueva receta de saliva artificial, y la conclusión entonces es que esta nueva saliva artificial es buena para evaluar la corrosión de los posibles o candidatos materiales a ser usados en la boca, y proponemos esta nueva saliva a la hora de evaluar la susceptibilidad a la corrosión de materiales dentales. Después nos abocamos a la tarea de estudiar qué efecto tienen las bebidas y los alimentos sobre los materiales dentales. Entonces, realizamos un estudio sistemático utilizando bebidas alcohólicas, jugos de frutas naturales y artificiales, vinagre, gaseosas, leche, sí, creo que no me olvidé nada. Evaluamos todas estas bebidas, el efecto que tienen sobre la corrosión de la misma aleación de bronce al aluminio. Los métodos que utilizamos para evaluar la susceptibilidad a la corrosión fueron las famosas curvas de polarización, igual que el caso anterior, y también hicimos ensayos de pérdida de peso. Sencillos, son ensayos en los cuales uno pesa inicialmente la muestra que tiene, la sumerge ahí en un vasito con la solución en estudio, la deja un periodo determinado de tiempo, 7, 15, 30 días, los jueves, la saca, la vuelve a pesar y por la diferencia de peso ve cuánto se corroyó. Estos ensayos de pérdida de peso no los hicimos por ejemplo en gaseosas por la regasificación, ni en jugos naturales de frutas, porque se podían, obviamente no se podían, ¿no? Pero en el resto de las bebidas sí. Los resultados de la velocidad de corrosión en las diversas bebidas los comparamos con la velocidad de corrosión en la saliva. Bueno, aquí les pongo todas las bebidas con las que trabajamos, ¿no? Además de la saliva artificial, trabajamos con una solución de cloruro de sodio molar, que es una solución bastante agresiva, tiene bastante cloruro, estándar, a modo de comparativo, vinagre, vino blanco, vino tinto, jugos, bueno, aquí tienen leche, cerveza gaseosa, todo a 37 grados simulando el hábitat bucal. Y las curvas de polarización están acá. De nuevo las presento en 2 paquetes. En este paquete vemos la solución 1 molar de cloruro de sodio es la más agresiva, es la que presenta las mayores corrientes, ¿sí? Las demás, las bebidas, son menos agresivas, por suerte, adiós, gracias. Aquí vemos que se parecen mucho el vino blanco, el jugo de limón, la gaseosa y el vinagre, ¿sí? Son, digamos, no hay una zona pasiva, acá la corriente empieza a aumentar y no aumenta mucho, pero uno esperaría no un picado, sino más bien una corrosión general, algo así. Y en este grupete de curvas pusimos las que parece que tienen una zona pasiva. Tenemos la saliva artificial y tenemos la leche, la cerveza. La leche y la cerveza parecen las más inocuas. Qué contradicción, ¿no? Leche y cerveza, las más inocuas. Bueno, digo inocuas porque son las que tienen un rango de pasividad más grande, ¿sí? Después tenemos el jugo artificial de naranja, acá crece la corriente un montón, el jugo natural de naranja también, ¿sí? ¿Qué vimos en el microscopio electrónico cuando terminamos los ensayos? Miramos las muestras. Bueno, este es el material sin ensayar, ¿sí? Y bueno, evidentemente la cerveza es bastante inocua, no le pasó nada. Del primer grupo de curvas, el vinagre atacó un poco al material, de hecho lo atacó a lo largo de los bordes de grano, ¿sí? El jugo de limón un poquitito,
el cloruro de sodio también un poquitito, y bueno, como ya les dije, la cerveza y la leche parecen ser las que dejaron la superficie más limpia. Cuando medimos la velocidad de corrosión a través de los ensayos de inmersión, intentamos relacionar la velocidad de corrosión en las diferentes bebidas con el pH de la solución que habíamos medido. Medimos previamente el pH de cada solución y la conductividad eléctrica, pero no encontramos ninguna relación entre la velocidad de corrosión y ni el pH ni la conductividad eléctrica. Lo único que, bueno, hemos visto que en saliva artificial tenemos la menor velocidad de corrosión, esto está dado en gramos por centímetro cuadrado por día, y en el jugo artificial de naranja la mayor. De todas maneras vemos que hay un orden de magnitud de diferencia. En ese orden de magnitud están todos los resultados, digamos, lo cual no es demasiado. A la hora de ver por qué esta variabilidad o a qué podemos atribuir las diferentes velocidades de corrosión, tenemos que tener en cuenta que los alimentos y bebidas contienen numerosos ingredientes que además interaccionan entre sí y que entonces se hace muy difícil asignar un efecto particular de cada ingrediente a la velocidad de corrosión. Sí, la próxima. Lo que sí pudimos hacer es establecer un ranking de agresividad de las diferentes bebidas. La saliva artificial, la menos agresiva, por suerte, porque es la que está en contacto con las aleaciones todo el tiempo. Después le sigue el jugo de limón, el vinagre, el vino blanco, el vino tinto y el jugo de naranja artificial. Como dije antes, vimos que esta agresividad es independiente del pH y de la conductividad eléctrica de cada una de las bebidas. La próxima. Y el análisis que hicimos fue el siguiente. La bebida más agresiva, que fue el jugo de naranja artificial, tiene una velocidad de corrosión un orden de magnitud mayor al de la saliva. Si bien un orden de magnitud es bastante, no es mucho. Primero, porque ya la saliva da una velocidad de corrosión baja. Un orden de magnitud no es tanto si uno tiene en cuenta el corto tiempo, o el corto periodo que está el jugo de naranja en contacto con la aleación dental. Entonces, teniendo en cuenta este corto tiempo, sí, la próxima, podemos decir que el efecto, o sea, la conclusión final fue que el efecto de las diversas bebidas sobre la corrosión de este tipo de aleación dental, en particular el bronce al aluminio, no es un factor limitante para su uso porque no genera una alta velocidad de corrosión. Teníamos miedo con la Coca-Cola, con cosas así, pero bueno, ninguna fue demasiado corrosiva. Bueno, cambiemos de tema. Otro ejemplo, ¿sí? Hicimos un estudio hace un tiempo de por qué se rompían, en algunos casos, prematuramente los DIU, los dispositivos intrauterinos de los que ya les mostré una foto, ¿no? Había una hipótesis de que se rompían por corrosión bajo tensión. Ahora les voy a explicar un poquito lo que es la corrosión bajo tensión. El DIU, como les dije, es una arma de plástico que tiene un arrollamiento de cobre, de un alambre de cobre, y justamente el efecto contraceptivo se lo atribuye a los iones cobre. Cuando este cobre se disuelve en el fluido uterino, genera iones que pasan aquí, y estos iones cobre son los que tienen la característica contraceptiva, o sea que tienen que estar esos iones cobre. La vida útil de estos dispositivos se calcula teniendo en cuenta la velocidad de disolución del cobre y está estimada en varios años. Sin embargo, en la práctica se han reportado numerosas rupturas prematuras en 2 o 3 meses y eso era lo que queríamos investigar. ¿Por qué ocurrían esas rupturas en tan corto tiempo? La posible explicación era que se debía a un fenómeno de corrosión bajo tensión. ¿Qué es la corrosión bajo tensión? Tanto hablamos y por la cual Galvelo obtuvo tantos premios e investigó tanto el mecanismo. Es un fenómeno que ocurre cuando se dan 3 circunstancias a la vez. Cuando tenemos un material especialmente susceptible sometido a tensiones de tracción en un medio ambiente particular, ¿sí? En ciertas condiciones, cuando se dan esas 3 condiciones, sobre el material se propagan fisuras, que pueden propagarse a velocidades muy altas, y se originan fallas en un breve periodo de tiempo, y fallas que son catastróficas, porque el material se corta, se rompe directamente. Por ejemplo, aquí, lo que les muestro es un metal que está inmerso en un medio corrosivo, que está en presencia de tensiones de tracción, ¿sí? Y le aparecen fisuras perpendiculares a la tensión, ¿sí? Acá lo vemos en la foto, que si las tensiones se prolongan en el tiempo, esas fisuras avanzan y llevan a la ruptura del material. ¿Cómo se hace un ensayo que determine si un material es susceptible o no a la corrosión bajo tensión? Se hacen lo que se llaman ensayos de tracción a fractura. Se somete al material a una tensión hasta que el material se rompe. ¿Qué puede pasar? Si el material es inmune a la corrosión bajo tensión, la ruptura va a presentar una fractura dúctil. Una fractura dúctil es como la que se muestra acá, una fractura que tiene una gran reducción de área. Y además no se observan fisuras en la superficie lateral de la muestra. En cambio, si el material es susceptible a la corrosión bajo tensión, al
traccionarlo, el material va a romper primero mucho antes que si no fuera susceptible de la corrosión más potencial, en menor tiempo. Y además la característica de la fractura va a ser frágil, es una fractura que no presenta reducción de área, como si lo hubiéramos cortado a cuchillo, digamos, ¿no? Y vemos en muchas ocasiones se ven numerosas fisuras sobre la superficie lateral. Entonces, este es el método para evaluar si un material es susceptible o no a la corrosión bajo tensión, y este es el método que utilizamos para estudiar los alambres de cobre de los cuales están constituidos los DIU. Con respecto al, ¿cuál era ¿por qué se propuso que podía ser corrosión bajo tensión en la explicación de estas fallas prematuras? Porque el cobre, al estar enroscado en el alma de plástico, está sometido a tensión, o sea, las tensiones están. El fluido uterino tiene, entre otros, iones cloruro, que son particularmente nocivos, o sea que está en un medio corrosivo que podría generar corrosión bajo tensión. Y además, bueno, lo que no había era literatura sobre el tema, porque la literatura sobre corrosión bajo tensión del cobre está se había estudiado para aplicaciones industriales o en investigaciones básicas de los mecanismos, pero no existían estudios realizados en soluciones que contengan los compuestos orgánicos e inorgánicos de los fluidos biológicos. Entonces lo que hicimos nosotros, nos planteamos el objetivo de evaluar la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión de alambres de cobre en soluciones simuladas de fluido uterino. Esas soluciones, utilizamos tres tipos de soluciones. Una solución que contenía los típicos compuestos inorgánicos, cloruro, fosfatos, carbonatos, más glucosa. A otra solución le agregamos los mismos componentes más urea. Y después trabajamos con otra solución que tenía los mismos componentes más proteínas en forma de albúmina. Y además variamos el pH. Trabajamos a pH de 6 y de 8, que son los pH habituales del fluido uterino, y consideramos también el caso de pH igual a 4 para contemplar la probabilidad de un proceso infeccioso, que es cuando baja el pH. Hicimos los ensayos de tracción correspondientes en todas esas soluciones con todos esos pH y siempre encontramos superficies de fractura dúctiles, es decir, no vimos nada de corrosión bajo tensión. Los alambres rompen así, de forma dúctil, no hay fisuras laterales. Lo que sí encontramos es en algunas soluciones, particularmente aquellas que son muy concentradas en albúmina y de bajo pH, una gran corrosión generalizada. Acá se ve como la sección del alambre, que originalmente era de 500 micrones, decreció a 390 micrones. Es decir, la corrosión es general. Se disminuye tanto la sección del alambre que, bajo esas condiciones de alta concentración de albúmina y bajo pH, se puede generar una falla prematura, no por corrosión bajo tensión, sino por corrosión general. Y esa fue la conclusión final, próxima, a la que llegamos. Como a lo largo del ciclo menstrual hay variaciones en la composición química del fluido uterino y hay descenso en el pH, estos cambios, que en algunas personas serán más pronunciados que en otros, son los que pueden generar el alta velocidad de corrosión general y la falla prematura. Bueno, sigo de carrerita, entonces estoy hablando rápido porque preparé muchas diapositivas más quizás de las que voy a tener tiempo de presentar. Otro tema que estudiamos, que estamos actualmente estudiando, corrosión de implantes. Algo importante de los implantes, una característica deseable del implante es que el material del implante sea un material óseo integrable. ¿Qué es la osseointegración? ¿Cómo se descubrió? Como muchas cosas en la ciencia, ¿no? Fue por casualidad. El profesor Branneman, mientras llevaba a cabo investigaciones en las cuales estudiaba el cicatrizado del tejido óseo, usaba unos tornillos de titanio. Esos tornillos de titanio, durante sus investigaciones, estaban en contacto directo con el tejido óseo vivo. Y este señor descubrió, mirando el microscopio, que luego de un tiempo de usar el tornillo de titanio, en el tornillo de titanio crecía hueso nuevo alrededor del tornillo de titanio. Es decir, el titanio era óseo integrable, el hueso crece sobre el titanio. Ahí fue cuando se acuñó este nuevo término, osseointegración. Y entonces, ahora, cuando buscamos o queremos seleccionar posibles materiales para implantes, tenemos que estudiar si el material ese va a ser osseointegrable o no. Y para eso tenemos que tener un test o un método o algo que nos permite evaluar la osseointegración. Bueno, nosotros lo hacemos a través del denominado Laminar Implant Test. Este ensayo fue diseñado aquí en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires por el grupo del doctor Cabrini y consiste en implantar en ratitas en la tibia una pequeña laminilla del material a estudiar. En realidad se implanta ese material en estudio, no está en contacto con hueso vivo, se lo ponen en la médula de la tibia, se hace la cirugía
Se esperan 30 días, al cabo de 30 o 60 días, al cabo de ese periodo de tiempo se sacrifica el animal, se extrae la tibia, se hacen cortes y se ve, se mira a ver qué es lo que pasó alrededor de, por ejemplo, este implante, ¿no? Y lo que puede pasar son dos cosas. Si el material con el que estamos trabajando es un material óseo integrable, como es el titanio, uno observa esto. Uno observa que alrededor del material, acá empezó a crecer hueso nuevo, en una zona donde antes no había hueso, ¿sí? El hueso estaba alrededor y esta era la médula, ¿sí? El titanio es un óseo integrable. Mientras que si uno está estudiando o está trabajando con un material no óseo integrable, como el cobre, uno ve el implante de cobre y ve que no hay hueso alrededor. Con esta técnica es con la que nosotros nos manejamos y lo que medimos para cada tipo de material o condición particular del material es lo que sería el volumen de hueso nuevo formado alrededor del implante y el porcentaje de oseointegración, que se define como la cantidad de, ¿cómo sería? El perímetro que está en contacto con hueso nuevo, digamos, ¿no? Ahora después en otra foto se va a ejemplificar mejor lo que digo. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Una de las cosas que hicimos es estudiar la probabilidad de usar circonio, el circonio, ¿sí? Del cual en la Comisión de Energía Atómica sabemos mucho de circonio porque las aleaciones de circonio se usan para componentes de los reactores nucleares, para las vainas de elementos combustibles. Bueno, entonces todo lo que trabajamos en Comisión de Energía Atómica, el circonio es para nosotros una cosa muy conocida. Resulta ser que el circonio se sabe que es también óseo integrable, así como el titanio. Entonces quisimos estudiar a ver qué pasaba con el circonio, si era mejor que el titanio o no. Entonces hicimos un estudio de circonio anodizado. ¿Por qué lo anodizamos? Porque el circonio ya forma espontáneamente una delgada capa de óxido sobre su superficie, al aire, ¿no? Y esa delgada capa de óxido es lo que lo convierte en un material pasivable y bueno. Nuestra idea fue, a su vez, anodizar al circonio, de manera de crecer esa capa de óxido y mejorar su resistencia a la corrosión. Por otra parte, se sabe de la literatura que la rugosidad de la superficie es un factor importante para la oseointegración, para una buena oseointegración. Se cree que hay una rugosidad óptima para tener una mejor oseointegración. Entonces nosotros, a través de distintos procesos de anodizados a distintos potenciales, lo que queremos ver es si hay alguna rugosidad particular que genere una mejor oseointegración. Es decir, que lo que hicimos fue, el objetivo del trabajo fue, por un lado, tomar circonio y evaluar su resistencia a la corrosión a través de ensayos electroquímicos, las curvas de polarización, y evaluar la biocompatibilidad a través de ensayos in vivo de oseointegración cuando el material es anodizado a potenciales que varían entre 0 y 120 voltios. Entonces, bueno, acá hicimos muchas cosas, no tengo tiempo de contarles. Esta es la fuente con la que hacemos los anodizados. Una vez hecho el anodizado, que lo hacemos en solución de ácido fosfórico, hacemos toda una caracterización superficial a través de microscopía electrónica, vemos los elementos presentes sobre la superficie por espectroscopía dispersiva de energía, otro tipo de espectroscopía de plasma inducido por láser para detectar otros elementos que si no, no los vemos, hacemos espectroscopía Raman para ver la cristalografía del óxido, hacemos las medidas de rugosemetría para ver si tienen relación con la oseointegración. Y la parte que me compete más a mí, que es la parte de corrosión, lo que hacemos son ensayos de inmersión, o sea, tomamos las muestras de circonio anodizadas y las sumergimos en una solución simulada de fluido biológico, ¿sí? De nuevo seguimos con las soluciones simuladas de fluido biológico, cuya composición es esta está en la bibliografía, es una solución famosa, digamos, de fluido biológico simulado. La dejamos las muestras durante 24 horas y 30 días a 27 grados, dos periodos de tiempo distintos, luego las sacamos de la solución y hacemos los ensayos electroquímicos, las curvas de polarización. Por otra parte, los ensayos en vivo es lo mismo que conté antes. Este es el Laminar Implant Test. Acá está la pobre ratita en cirugía, en quirófano. Este es el pedacito chiquitito de implante que le ponen, porque yo en esto obviamente no lo hago, en la tibia. Y para no utilizar muchos animales, lo que hicimos es evaluar la oseointegración cuando el material estaba sin anodizar, o sea, como método de control, y cuando el material estaba anodizado a 30 voltios y a 120 voltios. Nosotros electroquímicamente la evaluación le hicimos a un montón de potenciales, pero como les digo, en los animales nos cuidamos de tomar los límites de voltaje, el menor, el mayor y uno del medio, para no hacer tantos ensayos en vivo, ¿sí? Bueno, acá se muestra lo que obtenemos. Este es el implante de circonio, lo que está en violeta es el nuevo tejido crecido
alrededor del implante de circonio, ¿sí? Y lo que está acá en verdecito alrededor es la médula ósea. Y este es el hueso que existía antes. Es decir, vemos cómo crece hueso nuevo alrededor del circonio en lugar donde antes no había hueso. Y lo que medimos es, como dije antes, el volumen de hueso recientemente crecido alrededor del implante, y esto, porcentaje de desintegración, que se define como el porcentaje de contacto tejido óseo-implante. O sea, qué porcentaje del implante está rodeado de hueso. Bueno, acá les muestro simplemente algunas cositas. Cuando hacemos los anodizados a distintos potenciales, vemos que obtenemos diferentes colores. Esto pasa con titanio también, problemas de figuras de interferencia. Distintas potenciales de anodizado generan distintos espesores de óxido y generan distintos colores. Y cuando miramos en el microscopio electrónico de barrido, esto es lo que vemos a bajos aumentos. Es el óxido que ha crecido sobre el circonio. Cuando uno lo mira en detalle con más aumento, ve diferencias. Después les voy a hablar un poquito de eso. Y acá están las famosas curvas de polarización, que para confundir un poquito están los ejes al revés, discúlpenme, me di cuenta recién hoy. Al revés también, quiero decir, pero están al revés que como los mostré en la figura anterior. Tengo ahora la corriente acá en abscisas y el potencial en ordenadas, ¿sí? Pero esto le hace de la siguiente manera. Cuando yo la línea negra ensayo el blanco, es decir, el circonio sin anodizar, veo que a partir del potencial de reposo de corrosión, la corriente es baja. Uno diría, bueno, el material está portándose bien, tengo baja densidad de corriente, estos son nanoamperes, ¿sí? Pero existe un potencial del orden de 0,6 a partir del cual la corriente aumenta, ¿sí? La ruptura de la capa de óxido genera un proceso de picado. Uno lo mira en el microscopio y ve que este material se picó. Mientras que cuando el circonio está anodizado, independientemente del potencial, yo acá puse algunos resultados, pero anodizamos a potenciales también más bajos, de 4, 6, 12, 18, 30, 60, 90 voltios, quiero decir, me retracto, vuelvo de nuevo. Cuando el potencial es menor a 30 voltios, el comportamiento es parecido a cuando no está anodizado, es parecido al blanco, ¿sí? A partir de 30 voltios el comportamiento cambia, el óxido es lo suficientemente grueso, ¿sí? Como para que el material permanezca pasivado en un amplio rango de potenciales y nunca se rompa la capa de óxido y nunca se observa picado. Es decir, que podemos decir que 30 voltios es un potencial importante, un potencial límite que marca la diferencia entre el comportamiento, ¿sí? Por debajo de 30 voltios no conviene anodizar, pero por encima de 30 voltios estamos ahí justo en el pico. Estas son otras curvas, simplemente luego de 30 días de inmersión, los resultados son parecidos que a 24 horas de inmersión. Queríamos ver si dejándola la muestra mucho tiempo sumergida en la solución de fluido, esta SBF, solución de fluido simulado, se envejecía o se arruinaba el óxido anodizado, pero no, el comportamiento es el mismo. Y cuando hacemos los ensayos en vivo, bueno, por suerte vemos que alrededor de nuestro implante crece bastante hueso, todo esto lila, es el nuevo hueso. A través de un soft adecuado medimos el porcentaje de desintegración y el volumen de hueso formado, y encontramos que, ahí hace esto, de las 3 muestras ensayadas, la muestra anodizada a 30 voltios es la que presenta el mayor volumen de hueso formado nuevo, y también es, de nuevo, otra vez, es la que presenta el mayor porcentaje de osiointegración. Es decir, que anodizar el material no solamente mejora la resistencia a la corrosión, sino que también mejora la osiointegración, ¿sí? Y por algún motivo que en principio no lo teníamos bien claro, ahora estamos tratando de dilucidarlo, el potencial de 30 voltios es el mejor, lo cual no deja de ser medio una macana, porque 30 voltios yo les había dicho que desde el punto de vista de la corrosión estábamos en el límite, es a partir de donde se inhibe el picado, pero lo ideal sería trabajar con un anodizado de 60 voltios o algo así, para estar seguros que no vamos a tener picado. Lo que pasa es que de 60 voltios no ensayamos todavía en animales, pero ese sería el próximo paso. Bueno, simplemente aquí no pudimos establecer ninguna relación entre el porcentaje de osiointegración y la rugosidad. La rugosidad es más o menos pareja independientemente del potencial de anodizado, así que, y tampoco pudimos establecer ninguna relación entre el porcentaje de osiointegración y la cantidad de fósforo que hay en el óxido, ¿sí? Porque cuando uno anodiza, como anodizan soluciones de ácido fosfórico, se introducen iones fósforo en el óxido, pero digamos, son variables que no afectan a la osiointegración. Lo que nosotros pensamos que puede afectar a la osiointegración, otra vez y otra vez más, creo, ahí está, es que tiene diferente morfología el óxido crecido a 30 voltios que a 120. No sé si ustedes van a alcanzar a discernirlo. A 30 voltios uno ve como que el óxido crece en islas, así, pero todavía se alcanza a ver acá el sustrato, como que las islas de óxido no cubren totalmente el material. Por arriba de 30 voltios, como por ejemplo el 120, ya el óxido lo cubre totalmente.
Y justamente esta es la que mejor osseointegración presenta, quizás es por un problema de anclaje, el hueso, digamos, esas islas, esos desniveles, si bien no hay diferencia en la rugosidad media, posiblemente ese tipo de topografía haga que la osseointegración mejore. Es un tema todavía que tenemos que seguir investigando, ¿no? Bueno, la conclusión de todo esto es que el circonio, no solamente el circonio anodizado, primero, es bueno, es aún mejor, es mayor, más osseointegrable, perdón, que el titanio, tiene buena resistencia a la corrosión y ya mejora más cuando lo anodizamos, tiene muy buena capacidad de osseointegración. La próxima, eso ya lo había dicho. Esto también ya lo había dicho. Lo que nos quedó por hacer es evaluar la osseointegración a 60 voltios, porque 30 voltios, como dije antes, desde el punto de vista de la corrosión, está medio dudoso, entonces ahí todavía tenemos trabajo por delante. Y lo que estamos haciendo ahora, ya me voy a callar, creo que ya me debo haber excedido de mi tiempo, les quería contar lo que estamos trabajando ahora. Así como estudiamos el circonio, estamos estudiando una aleación de circonio, que es circonio 2,5 niobio. ¿Por qué esa aleación? Es porque estamos en la función de energía atómica y nuevamente el circonio 2,5 niobio se usa mucho en la función de energía atómica. Y así como el circonio resultó muy buen material para la osseointegración y con buena resistencia a la corrosión, el circonio 2,5 niobio pensamos que puede tener mayor resistencia a la corrosión, y con respecto a la osseointegración lo queremos evaluar. Este es un trabajo que se está haciendo actualmente. Bueno, creo que ya lo dije todo, de lo que estamos trabajando, y una tesis de maestría que se está desarrollando en este tema, y creo que ahí terminamos. Bueno, muchas gracias por su atención.